Listo. Está empezando la gente a conectarse, así que sí ya se está aumentando la cifra de personas. ¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando. Ah, yo estaba esperando para iniciar. No, ya estás grabando, estás en vivo, todo. Bueno, muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a nuestra mesa sobre psicoterapia previo a celebrar en 13 semanas prácticamente de los 10 años de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. Hoy nos acompañan dos amigas de la casa, Mati y Lucía, y Oscar Oro se parece a Juan Pablo, pero en realidad es Oscar, y va a estar allí acompañándonos también en esta conversación. Eh, Todas las psicoterapias, por lo menos las contemporáneas, tienen una estructura teórica, tienen un modelo de funcionamiento y tienen unos procedimientos técnicos, de forma explícita o de forma implícita, ¿no? Sin embargo, esas primeras formas de psicoterapia pues nunca fueron tan sistemáticas, nunca fueron tan estructuradas. Y los que somos fans del pensamiento de Viktor Frankl, quizás hayamos padecido un poco la falta de sistematización de Frankl, donde pareciera que se pegan unos párrafos en un libro y se pegan en otros, y las traducciones a veces significan cosas distintas, pero desde hace algún tiempo, tal vez fruto del espíritu de los tiempos, mucho de lo que ha intentado los colegas contemporáneos y la sociedad SAPS es intentar que la logoterapia maneje un lenguaje cercano al ámbito de la psicoterapia contemporánea. Y desde ahí vamos a tener tres preguntas a través de las cuales va a girar esta conversación y estos aportes, de tal forma que desde las perspectivas que tenemos podamos nutrir y compartir con todos aquellos que ya se están conectando y con los que verán este video más adelante. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta provocadora, que es desde la experiencia que ustedes tienen, desde el conocimiento que ustedes poseen, ¿cuáles creen que han sido a hoy los principales aportes de la psicoterapia, de la logoterapia a la psicoterapia actual? ¿Qué es aquello que podemos decir, esto se le debe un poco a Frankl, reconocido o no reconocido, porque Frankl tiene aportes de hace décadas que ahora se ven muy novedosos, pero que en realidad hacían parte del pensamiento de Frankl de hace 6 o 7 décadas? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que han sido los principales aportes de la logoterapia a la psicoterapia actual? Juan, supongo que dirás que las damas primero. Oscar Oro, con su caballerosidad, diría lo mismo. Entonces, primero las damas. Perfecto. ¿Quién se anima, Lu o Mati? Yo voy, si quieren, yo empiezo. Primero, en primer lugar, felicitarlos por estos 10 años de SAPS. Para mí es una alegría ser parte de esta celebración, de la del 4 y del 5 de junio. Saben que en lo personal los quiero un montón a los dos,
son parte de mi familia de la logoterapia, así que para mí es una alegría. Cualquier logro que ustedes tengan, lo vivo como un logro mío. Y también desde mi rol más logoterapéutico, les agradezco profundamente el trabajo de estos 10 años. Me parece que han hecho crecer mucho a la logoterapia, y sobre todo si hablamos de sistematizar, de proponer procedimientos, escalas, técnicas, ¿no? Bien, en eso han hecho un valor diferencial, y es algo que la logoterapia necesitaba, y está buenísimo poder hoy reconocérselos y agradecérselos. Si vamos a la pregunta, a poder responder la pregunta, yo creo que el principal aporte que creo que Frankel hace tiene que ver con su propuesta antropológica, este concepto del hombre como una unidad, ¿no? Reconociendo estas tres dimensiones, la particularidad y peculiaridad de estas tres dimensiones, pero a la hora de diagnosticar, a la hora de intervenir, a la hora de acompañar, nosotros como logoterapeutas no perdemos de vista esta unidad, ¿no? Creo que es al ser una terapia que parte desde lo espiritual, ¿no? Si repasamos un poquito algunos conceptos, porque hay gente que nos está escuchando que no tiene tan claro los conceptos de la logoterapia. Frankel entiende lo espiritual como la esencia, lo que nos distingue, este núcleo sano, ¿no? Donde nosotros podemos ir a la potencia, donde podemos desplegar aspectos que están vinculados a alcanzar una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, al partir desde lo espiritual, en cuanto al abordaje terapéutico, vamos a trabajar mucho con las personas en poder adoptar una actitud frente al síntoma, ¿no? Y también poder trascender este síntoma dirigiéndolo hacia el sentido. El miércoles trabajaba con un paciente, ¿no? Que estábamos viendo algunas cuestiones vinculadas a poder manejar la ansiedad, a poder manejar el dormir mejor, ¿no? Y él me decía, bueno, Lucía, yo vine acá, me di cuenta, identifiqué el problema, pensamos juntos estrategias, las estoy poniendo a prueba, ¿no? Me doy cuenta que sirven. Me dice, pero ¿cómo hago para esto, poder mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado le dije, hay que repetirlo para generar hábitos, ¿no? Y por otro lado le dije, cuando vos abrazás a alguien, ¿qué sentís, no? Y siento que me sostiene, siento que me da calidez, me da seguridad. Entonces digo, bueno, abrazate, hacete esta imagen, ¿no? Abrazate al valor que te da este recurso, ¿no? Conectar con el valor de la estrategia, ¿no? Y eso también creo que es un diferencial. En esta teoría del cambio que la logoterapia propone, ¿no? En el trabajo con el paciente, no solo desplegar los recursos de la dimensión espiritual, sino desplegar el sentido de la vida para poder consolidar el cambio. Después también pienso que la logoterapia es una terapia muy esperanzadora. En todos estos años de acompañar a las personas, ¿no? Que vos le puedas decir, primero desidentificate del síntoma, vos no sos lo que padecés, sos más que eso, ¿no? Me parece que eso es muy alentador. Y también que vos le puedas decir, vos frente a esto vas a poder adoptar, vas a poder responder, vas a poder adoptar una actitud con la cual responder, ¿no? A su vez, Ricardo Sardi, que es un logoterapeuta de Mendoza, dice que la logoterapia es muy antipática, porque responsabiliza, no hay excusa, ¿no? Nos invita a eso, a hacernos cargo, gracias a esta libertad de la voluntad, de poder dar una respuesta. Creo que también, a mí me gusta mucho recordar esta frase de Frankel que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que en este espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra respuesta, y que en esta respuesta que elijamos va a estar manifestándose nuestra libertad y nuestra oportunidad de crecer, ¿no? Gracias a esta dimensión espiritual, nosotros tenemos la posibilidad de elegir una respuesta, ¿no? Poder oponernos a estos condicionantes, otro punto, ¿no? Determinantes versus condicionantes, ¿no? Para Frankel el hombre es un ser que está condicionado pero no determinado. Después, creo que también otro punto importante tiene que ver con esta capacidad que tenemos de poder autoconfigurarnos, ¿no? Y poder confiar en que la persona tiene la posibilidad de cambiar, que la persona tiene la posibilidad de ser de otra manera, ¿no? Y ahí quisiera como ilustrar esto con una frase de Ernesto Sábato, ¿no? Que dice, a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Como nosotros, desde nuestro rol de logoterapeutas, estamos constantemente apelando, buscando
lucecita de manifestación de la dimensión espiritual y desde ahí poder trabajar. Creo que ahí se resumirían algunos, tengo más, pero le quiero dar la palabra a Mati y a Juanpa para que se puedan profundizar un poco. Perfecto, Lu, muchas gracias. Mati, ¿qué sumarías a esto que nos ha planteado Lu? Eh, Muchas gracias, Lucia. Yo creo que ella ha resumido perfectamente, en mi opinión, muchas de las aportaciones de la logoterapia. Yo primero quería agradeceros por darme esta oportunidad muy significativa para participar en esta mesa de diálogo. Os agradezco mucho a Efren y a Juan Pablo. La segunda cosa que quería también destacar, tú has dicho, Efren, que justamente dentro de la psicoterapia contemporánea, qué son las aportaciones de logoterapia, que también pues le ha faltado en los primeros momentos ser sistemático y todo lo que estabas comentando. Y yo, antes de empezar a decir, a dar algunas de mis opiniones, quería destacar el papel de Elizabeth Lucas en esto. Que yo, en mi opinión personal, yo creo que, pues claro, Viktor Frankl era fundador de la logoterapia y sabemos que hizo un gran trabajo. A través de sus libros vemos todo el fundamento teórico de la logoterapia muy bien explicado. También ha sido un excelente psicoterapeuta. Pero en mi opinión, la persona que realmente ha sistematizado la logoterapia fue Elizabeth Lucas. O sea, toda la aportación de cómo integrar toda esta filosofía y las técnicas logoterapéuticas dentro, digamos, del proceso clínico. Yo creo que Elizabeth Lucas ha hecho un gran trabajo. Para mí, yo diría, es una excelente psicoterapeuta. Yo diría es mi modelo, así que para mí sería mi modelo, y he leído, yo creo, todos los libros que se han traducido tanto al inglés o al español, y me ha inspirado muchísimo, tanto con los clientes como en algunas propuestas que he hecho a través de artículos o capítulos del libro. Así que quería destacar su papel, y lo que voy a contar hoy se basa mucho en Elizabeth Lucas. Para complementar un poquito lo que dijo Lucia, yo creo que yo destacaría 4 aspectos en las aportaciones de la logoterapia. Pondría 4 palabras, uno que Lucia explicó muy bien con ejemplos: la libertad de elección, que también da lugar a la intencionalidad. Lo que falta a lo mejor en la parte científica, yo diría, digamos, en la terapia cognitivo-conductual, la ciencia, bueno, los fundamentos científicos, las terapias científicas, es la parte de intencionalidad que viene justamente de esta dimensión noética. En esta dimensión noética podemos elegir cómo actuar, ¿vale? Y como dijo Lucia, tomar distancia hacia los condicionamientos. Siempre tenemos esta opción. Y a nivel clínico, por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando viene una persona, si adoptamos una estructura muy científica, entramos en el proceso de condicionamiento, explicamos cómo se ha originado el miedo, el problema, y cómo lo vamos a solucionar con las técnicas conductuales o cognitivas. Pero también podemos plantear la pregunta de tú qué opción tienes frente a este miedo. Eso no se lo planteamos en la terapia cognitivo-conductual. Que tú tienes la opción, por ejemplo, si tienes miedo a un perro, de huir, de evitar ver a los perros, de ignorar este miedo, de pasarlo por alto, o de quedarte con el miedo a pesar del peligro que pueda existir. Así que este poder de la autodistanciamiento, que forma parte de la dimensión noética, es muy importante a la hora clínica de plantear este tipo de pregunta. Luego, también la parte de la responsabilidad, ¿vale? Que también comentó Lucia, que no somos libres de los condicionantes, pero somos libres para elegir una postura
porque como lo dice muy bien Elizabeth Lucas, no somos víctimas de nuestras condiciones, pero también los coautoras de nuestras vidas. Así que esta dialéctica entre libertad y condiciones es también muy importante ahí. El concepto de responsabilidad a nivel científico muchas veces no lo vemos en la terapia cognitivo-conductual, porque hay una tendencia a decir, pues, como si tú lo has aprendido y lo estás perpetuando, pero no hay una reflexión hacia, vale, yo lo he aprendido, pero ¿qué puedo, ahora mismo qué opción tengo? ¿Cómo puedo distanciarme y elegir hacer otra cosa? Eso en la ciencia ahora mismo, a lo mejor Albert Ellis con la terapia racional emotiva sí que ha llegado mucho más cerca, pero no es el procedimiento habitual. Así que el concepto de responsabilidad y que tú, a pesar de tu problema, que vienes al despacho con depresión, ansiedad u otras problemáticas, tú puedes elegir qué hacer frente a tu problema. Eso pocas veces en otras orientaciones lo ponemos sobre la mesa. Empezamos la terapia, pero no decimos, vale, ¿tú qué opción tienes? Pues yo puedo decidir ignorar mi problema y estar en negación. Yo puedo decidir evitar pensarlo y seguir con mi vida como si no existiera. Pero yo también tengo la opción de decidir, pues, que quiero afrontarlo, que quiero ser honesta conmigo mismo, quiero ir por la vida de forma auténtica y quiero solucionar este problema. Así que la parte de responsabilidad viene también cuadra con esto. Luego, yo diría también una parte muy importante para mí, yo creo a nivel clínico, la autotranscendencia, ¿vale? Eso no lo vemos nada. Eso es para mí sería la aportación más importante de la logoterapia, que podría complementar a muchos niveles las otras orientaciones. Pues yo conozco más la orientación cognitivo-conductual, pero yo creo que en otras orientaciones podría ser muy útil también. Es porque si usamos la autotranscendencia, que no estamos solo aquí para nosotros mismos, se cambia el enfoque de la terapia. Ahora, en las terapias contemporáneas, estamos muy centrados en la persona para estar feliz. El concepto de felicidad, bueno, yo no lo uso en general mucho esta palabra, tenemos el bienestar para mí, ¿vale? Vamos a la terapia para yo estar bien, como decía Frankel, sin tensiones, ¿vale? Nos hemos olvidado que el malestar también forma parte de la vida y todas estas partes también son muy importantes desde la logoterapia. ¿Y para quién estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Así que esta parte es muy importante a nivel clínico, yo diría, para motivar a los clientes a afrontarse a sus problemas. Por ejemplo, yo he visto en mi consulta, por ejemplo, usando la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva, que tiene muy buenos resultados a nivel clínico, con buena eficacia a nivel empírica. Cuando planteamos toda la reestructuración cognitiva y todo, y el cliente todavía tiene miedo para hacerlo y no lo hace, como tuve un caso de ansiedad generalizada, de una mujer que tenía ansiedad generalizada porque cada vez que su marido viajaba tenía que llamarlo. Y yo trabajé con ella, empecé a trabajar la parte de los pensamientos, las creencias y todo. Expliqué de esas creencias disfuncionales que no ayudaban, todo esto. Pero aún así, no podía evitar hacerlo. Así que ahí sí que me planteé que tenía que cambiar algo o usar otra estrategia. Ahí le planteé la parte de que era lo más importante para ella en su vida, quién amaba más en su vida, y dijo su marido. Así que ahí planteamos que mi amor para mi marido es más grande, es más poderoso que este miedo. Y yo por mi marido lo voy a hacer. Así que cuando tenemos una razón muy profunda para algo o alguien, es más fácil incluso afrontar el miedo a pesar del miedo, pero hay muchas veces que hay que agarrar a los clientes a algo más allá de uno, de sí mismos. Y ahí el amor para su marido fue lo que le permitió integrar la terapia cognitivo-conductual y enfrentarse y no llamar, ¿vale? Y luego pues también trabaja con ella otras cosas. Pero una razón para el cambio es muy importante. La autotranscendencia, yo diría, es uno de los aportes más importantes de la logoterapia. Por supuesto, pues, la cuarta, pues que va con la autotranscendencia, el concepto de sentido a nivel clínico, sobre todo, tiene mucha relevancia, pues todo planteamiento de
de tener una vida con pasión, con ilusión. En otras orientaciones, yo personalmente, desde lo que sé, no se plantea esas preguntas de pasión, ilusión, inspiración, cosas así. Desde la logoterapia, esos conceptos son importantes. Una vida llena, con pasión y ilusión, que valga la pena. Y ahí no solo ayudar a los clientes digamos, integrar estos conceptos y al final de esta terapia, por ejemplo, el concepto de sentido, ayudarles a implementar, a diseñar, a implementar una vida significativa, ¿vale? Con los valores creativos, experienciales de actitud. Eso ayuda muchísimo al final de terapia de crear este tipo de vida. También otro punto a nivel clínico que ayuda yo creo mucho, es plantear la pregunta. En las terapias, de nuevo, otras que por lo menos yo conozca, estamos ahí para reducir el malestar. Y Lucía habló muy bien de que había una parte intacta, las fortalezas, lo bueno que hay que destacar en la logoterapia. Y para destacar esto, también a pesar del malo, por ejemplo, una pregunta que yo planteo en la depresión, que no se pregunta desde otras orientaciones, es, ¿qué has aprendido de tu depresión a pesar del malestar? ¿Vale? En nuestras orientaciones esta pregunta no se hace, pues se soluciona la depresión y la persona pues aprende estrategias, pero que haya sentido en una depresión es muy importante. Y con un cliente, cuando yo nunca me olvidaré, una persona que había tenido unas depresiones muy profundas, varios años, cuando yo le hice esta pregunta, le dije, si no hubieras tenido esta depresión, ¿qué es lo que no habrías aprendido? Y me comentó, no habría aprendido que tenía la fortaleza de superar eso y seguir adelante. Así que el sentido de la depresión ha sido un despertar. Y muchas veces vemos, si partimos de la logoterapia y lo complementamos con las otras orientaciones, que la depresión puede tener una función de despertar, que eso que es el sentido que tendría en este momento, a lo mejor la depresión, podemos explorarlo con los clientes. Así que yo resumiría eso, lo que he dicho, la libertad de elección, que va junto con la intencionalidad, la autotrascendencia, el concepto de responsabilidad y bueno, el sentido, y buscar sentido, que la vida tiene sentido incluso en el sufrimiento inevitable, y a nivel clínico podemos integrar todo eso a nivel práctico con los clientes. Eso es lo que yo subrayaría en este caso. Muchas gracias, Mati. Nos sumas y nos das luz sobre esta pregunta. Juan Pablo, ¿qué sumamos? Todo lo que ya han dicho, porque este par de mujeres se han llevado casi toda la información. Yo creo que uno de los elementos más interesantes y más importantes de Frankel es el tema de la distensión del malestar psicofísico, porque la psicoterapia, desde donde se origina como tal, como psicoterapia, digamos, desde Freud, siempre es una tendencia a distensionar el malestar psicofísico. Y eso ha llevado a que muchas psicoterapias desarrollen técnicas pensando principalmente en la distensión. Pero las teorías poco a poco van permeando, digamos, lo cultural, lo social, lo popular, la información generalizada. Y en este momento se llegó a una época donde se creía que era muy importante distensionar el malestar. Y la gente por lo general se mueve desde ese lado. Pero Frankl ya desde los años 30 estaba diciendo lo contrario. Lo importante no es distensionar el malestar, por lo tanto es un aporte muy poderoso, porque en este momento todo lo que son las terapias de tercera generación, las terapias metacognitivas italianas, hablemos desde lo que viene los segundos y las terceras de los cognitivos, ya empezaron a hablar mucho de intencionar y no de distensionar. Yo creo que eso es un elemento importantísimo que planteó Frankl. Y una de las grandes diferencias de la terapia de aceptación y compromiso, que es muy importante en la actualidad, que a través de las que tiene más investigación, tiene unas bases muy logoterapéuticas. La gran diferencia, la idea del ser humano. La idea del ser humano sigue siendo muy rígida. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Lo otro que yo creo que es clave es como la logoterapia parte del método fenomenológico, los aportes existenciales. No somos una psicoterapia explicativa. Somos una psicoterapia comprensiva que amplía mucho más la comprensión. No nos quedamos simplemente en una causa-efecto unicausal buscando explicaciones que desresponsabilizan a las personas. La gente muchas veces llega a terapia diciéndole, dígame por qué soy así.
Y por qué soy así puede tener muchas explicaciones, porque mis papás me dijeron esto, porque en el colegio me pasó esto, porque nací bajo la luna de tal. Siempre hay explicaciones de diferentes lados que explican quién soy. Pero nosotros no nos quedamos una simple explicación, vamos mucho más allá, ¿no? Entonces es importante no distensionar, que somos comprensivos, que ampliamos mucho más, porque de esa manera responsabilizamos. Y yo le agregaría un elemento, y es que creo que la logoterapia es una de esas psicoterapias que no creemos que el paciente nos está engañando o que hay cosas encubiertas, sino que la mirada del paciente de lo que le está sucediendo es parcial, no es sesgada, no es equivocada, no es errada, tenemos que encontrar lo oculto, no somos como investigadores secretos a desenmascarar a nuestros pacientes, sino que los ayudamos a que puedan ampliar la mirada, y eso también es algo que es muy diferente y un aporte importantísimo, porque tenemos miradas mucho más grandes de los fenómenos de los fenómenos humanos que viven las personas. Muchas gracias, Juan. Bueno, creo que no hay mucho que sumar. Quisiera solamente agregar unos puntos muy concretos, y es que creo que un aporte fundamental son las leyes de la ontología dimensional, que en términos prácticos para la psicoterapia nos ha permitido ampliar la mirada de lo psicológico y comprender que una arritmia cardíaca puede ser un fenómeno que se manifiesta en lo biológico, pero que tiene un origen psicológico, o que una depresión o un tema de ansiedad que se manifiesta en lo psicológico puede tener un origen en la tiroides. Y poner este énfasis de la ontología dimensional nos ayuda como psicólogos a ir y a trascender más de lo psicológico, porque a veces supravaloramos la disciplina y terminamos con visiones muy parcializadas que hacen que no podamos tener una mirada comprensiva. Creo que ese es un aporte fuerte para Frankel. Juan. Es que cuando estás diciendo eso, yo creo que uno de los elementos más interesantes de la logoterapia es que la logoterapia es filosófica, pero también es clínica, o sea, antropológica, clínica, no es o solamente clínica, que se queda como en un reduccionismo, o solamente filosófico, que también pareciera que no logra hacer una integración que a veces no es tan fácil para muchas personas, pero que cuando se logra navegar ahí, permite maravillas. Totalmente. Creo que hay algo que para los logoterapeutas se nos ha vuelto tan común, pero no visualizamos que realmente es un aporte de Frankel al mundo de la psicoterapia en general, y es la paradoja. Pensar la intención paradójica es algo que lleva, es decir, 70 años, 80 años, en la década de los 30, y ha sido retomada por diversas formas de psicoterapia de maneras distintas, pero poder dibujar una metodología que te permite autodistanciamiento y que te permite romper los circuitos del miedo al miedo, tiene orígenes franklianos que han hecho aportes interesantes. Creo que la de reflexión también se ha vuelto muy común para los logoterapeutas, pero hoy en día es una propuesta súper novedosa de muchas otras terapias, donde dicen, si te orientas a lo valioso, si te orientas a lo importante, es más fácil que tú lleves a cabo tareas terapéuticas, es más fácil que tú ejecutes más nuevas estrategias, es más fácil que algunos síntomas desaparezcan, pero la reflexión es un tema de décadas, sino que para nosotros ha sido algo que es como muy normal. Lo mismo, los conceptos de autodistanciamiento y autotrascendencia, mucho antes del distanciamiento crítico de la terapia cognitiva, estaba el concepto de autodistanciamiento. Juan Pablo también nos decía el tema de la metacognición, y lo que planteaba Mati como elemento quizás central, porque muchas psicoterapias contemporáneas llegan al autodistanciamiento con otros nombres, pero subir a la autotrascendencia es escaso. Algo con cierta fuerza en las terapias de tercera generación que han empezado ya a moverse. Tal vez el concepto de sentido, más allá de la autotrascendencia, está mucho más popularizado que la autotrascendencia. Quizás le debemos a la psicología positiva hacer mucho más ruido y tener más datos. Pero básicamente los construccionistas, los constructivistas, los metacognitivos, el tema del sentido es un tema central en el mundo de la psicoterapia contemporánea. Pero bueno, no quiero extenderme más porque creo que tenemos un montón de aportes desde
desde los planteamientos de Lucía, de Mati, de Juan, y quiero unir esto más a un terreno práctico, en donde vamos a hablar de habilidades. Es decir, ¿qué habilidades consideran ustedes fundamentales para una psicoterapia de orientación logoterapéutica? Si bien tenemos una orientación filosófica poderosa, pues antes de hacer psicología clínica, pues uno es psicólogo. Y antes de ser psicólogo, pues hay también otra forma de ver la vida, que es la personal. Así es que no nos quedamos solo en estos conceptos y en estos diálogos filosóficos, sino que necesitamos entrenamiento, necesitamos habilidades, y un poco desde ahí, desde la experiencia que ustedes tienen, y vamos a cambiar ahora un poco el orden. Vamos a dar la palabra a Juan Pablo. Habilidades fundamentales, porque Lucía dijo que como no sabías que te iba a tocar participar, que empezáramos así. Entonces, Juan, habilidades son fundamentales para una psicoterapia de orientación logoterapéutica. Yo creo que habilidades, pues primero que todo hay habilidades personales como hay habilidades profesionales que se aprenden. Yo creo que uno de los temas más claves para la logoterapia es el entrenamiento en tener una actitud fenomenológica. Es uno de los elementos más importantes y tal vez más difíciles. ¿Por qué más difícil? Porque la actitud fenomenológica es lo contrario a la actitud natural. Y los psicoterapeutas, todos los seres humanos, la condición humana nos hace que estemos todo el tiempo viendo nuestro mundo desde mi propia perspectiva. Y tenemos la creencia que esa es la mirada del mundo. Cuando se hace un entrenamiento como psicoterapeuta, orientación logoterapéutica, es muy clave hacer el salto de la actitud natural a la actitud fenomenológica. Juan, para los que Porque, están escuchando, que quizás no tienen formación en fenomenología. perfecto. Natural, por favor. Listo. Ahí hay que aclarar que la actitud fenomenológica es una propuesta que parte de las ideas de Edmund Husserl en su grupo de estudiantes o su clase de filosofía en Leipzig, pero no es Leipzig, se me olvidó el nombre ahorita, en la Selva Negra alemana, precisamente, donde participaron personas como Martin Heidegger, Edith Stein, entre muchas de ellas. Y lo que plantea la fenomenología es, para decirlo un poco como lo explicaría Sartre, es que los seres humanos o la filosofía se encargaba de nadar en un mar lleno de conceptos. Por lo tanto, hacer filosofía era estar todo el tiempo navegando en unos conceptos que ya tienen unos significados específicos. Pero eso reduce las posibilidades, mientras que el método fenomenológico te permite como nadar en un mar nuevo, donde los conceptos no son iguales para todos, los significados son diferentes. Por lo tanto, nos invita a no a dudar, digamos, de una manera de no creencia, sino de esto es lo que yo creo que es lo que tú crees. La actitud natural me hace ver el mundo desde mi mirada, creyendo que todo el mundo lo ve igual. Pero la actitud fenomenológica te invita a ser consciente de que tú tienes una forma de ver el mundo, como las gafas de ver el mundo. No pensemos solamente en el sentido de la vista, sino en todos los sentidos, en toda la relación de conciencia. La persona se relaciona con el mundo y cree que el mundo es así y que los demás ven el mundo de esa manera. Cuando hacemos el entrenamiento en actitud fenomenológica, nos hacemos conscientes de que mi mirada del mundo está construida, está creada de mi historia, de mi vida vivida, mis experiencias, mis vivencias, mis creencias, mis valores, mis actitudes y todo lo que implica la personalidad, implica las experiencias vividas. Cuando hacemos ese entrenamiento, nos hacemos conscientes de ese diálogo precisamente que tiene lo espiritual, que es algo increíble, ¿no? Yo puedo hacer conciencia del mundo, la intencionalidad de la conciencia, pero también hago una autoconciencia reflexiva de lo que estoy haciendo conciencia, casi como ya pareciera que fuera un doble diálogo. Hago conciencia de ustedes,
pero también aprendo a hacer conciencia de lo que yo estoy dialogando conmigo mismo, de lo que hago conciencia. Eso no es un ejercicio fácil para los terapeutas. Aprender a hacerlo es importantísimo. Aprender a construir preguntas, interrogantes, hipótesis de ese diálogo interno genera un cambio en la relacionalidad con los consultantes. Y yo creo que es una de las habilidades más importantes para aprender en la formación como psicoterapeutas. Aprender a oírme para poder hacer preguntas, saber de dónde surgen las preguntas, ¿no? Perfecto, Juan. Muchas gracias. Mati. Muy bien, he aprendido hoy mucho de Juan. Muchas gracias por tu aportación. No, nunca me la había planteado así que estoy aprendiendo, vamos, mucho de todos. Yo sería un poquito más práctica en contestar a la pregunta. En primer lugar, simplemente quería si estáis de acuerdo, aportar algunas pequeñas cosas desde un workshop que hice hace unos meses en el Instituto Albert Ellis, donde presentaron, era un workshop muy interesante, muy novedoso, sobre los factores comunes, ¿vale? Efren, tú has comentado desde la logoterapia, ¿vale? Y yo quería abrir un pequeño paréntesis antes de dar mi opinión sobre la logoterapia, que sabemos que hay factores, hay elementos comunes a todas las psicoterapias que influyen los resultados de la terapia, ¿vale? Y es muy importante saber cuáles son, porque se puede aplicar también a la logoterapia, como la logoterapia justamente es también una terapia activa y muy centrada en los clientes. Sería bueno para los logoterapeutas saber cuáles son estos elementos en común. Hay 4 que me habían parecido muy interesante, que muchas veces no nos lo planteamos ni dentro ni fuera de la logoterapia, porque cuando ahora de forma natural lo que nos surge ahora decir, pues tener empatía, claro, escuchar, sentarnos en los clientes, esas son todas las habilidades que son muy importantes en todas las psicoterapias. Pero en este estudio que ellos hicieron, salieron cosas que justamente pocos a lo mejor podemos plantearnos, o yo personalmente no lo sabía. Así que os voy a contar un poquito las 4 cosas que me parecen muy importantes para los logoterapeutas a incluir también. Uno es la fluidez verbal. Eso justamente cuando yo escuché esto, claro, estamos hablando muy de escucha, que es también muy importante, pero la fluidez verbal, ¿por qué es importante en todas las psicoterapias? Porque hay una parte de psicoeducación, incluso en la logoterapia. Si un psicoterapeuta no puede explicar de forma concisa, con palabras concretas, cercanas a la persona que viene, el concepto de sentido, las bases de la logoterapia y todo, pues sería difícil conectar con esta persona. Así que uno que estaba a tope de la lista de de los psicoterapeutas que manejan muy bien a los clientes en los factores comunes que estaba diciendo, uno era la fluidez verbal. La segunda, adivinar qué era, pues además ninguno tenía que ver con empatía, eso venía pero más tarde. Crear confianza ¿vale? con el cliente. Es más allá de la relación terapéutica. La relación terapéutica, la calidez, la empatía son muy importantes, pero hacer que el cliente pueda confiar en nosotros como logoterapeutas. Y eso es mucho más difícil. Yo voy a abrir un paréntesis para ver lo que yo puedo proponer a nivel de la logoterapia, basando en lo que había visto también de Elizabeth Lucas. Yo creo que la confianza vendría de hacerle saber al cliente que tú me importas de verdad. Y esto es muy difícil muchas veces de hacer, porque eso no es solo la escucha activa, eso no es solo las miradas, es un conjunto de muchas cosas verbales y no verbales que transmitimos a los clientes. A nivel no verbal, claro, la mirada, mirar en los ojos, los gestos, todo eso de aceptación. Pero también yo diría, podemos también decirles esto. Yo muchas veces digo a mis clientes, tú me importas mucho. Claro, con un lenguaje, por supuesto, profesional, no personal, ¿vale? Para no crear confusiones, pero que nos importan. Por ejemplo, un gesto que podemos hacer, ¿qué sería? Llamar entre las sesiones, a veces a ver cómo van los clientes.
yo creo que esos son los elementos que pueden realmente crear confianza. Otro elemento, la capacidad de persuasión. Esto es muy importante, yo diría, en la logoterapia también, igual que en todas las, yo diría, en otras, aparte de orientaciones que solo escuchan, que ahora yo también, refiriendo a Elizabeth Lucas, daré mi opinión sobre la logoterapia, lo que ella dice es cómo podemos persuadir a un cliente que viene aquí y quiere suicidarse, ¿vale? Tenemos todas las técnicas y la metodología, pero la capacidad personal del terapeuta para poder persuadir a alguien, pues eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta y practicarlo muchísimo. Y la otra cosa que formaba parte de esos elementos era ser capaz de notar cambios emocionales en los clientes, cambios sutiles emocionales en los clientes, fijarnos mucho en el comportamiento no verbal. Y lo que decían que los mejores psicoterapeutas son ellos que no solo tenían empatía y calidez y todos estos elementos, pero también podían ver cambios muy sutiles emocional en los clientes cuando les escuchaban o cuando algo cambiaba de golpe en algún momento en terapia. Así que yo diría que esos elementos también podemos aprender como logoterapeutas a practicar esto. Luego, un elemento más que yo desde la logoterapia, que diría, yo me refería, había apuntado eso de Elizabeth Lucas en su libro, la valentía. Yo iría con esto que yo creo que será muy importante practicar para los logoterapeutas, porque un elemento que enfatiza Elizabeth Lucas en sus libros es, en contraste con el enfoque de Carl Rogers, de la escucha, que es solo el enfoque humanista, solo escuchamos sin opinar, sin decir nada. Pues ella dice que bueno, la aceptación incondicional del cliente, pues eso viene de Carl Rogers, que también se usa también en la terapia racional emotiva, la aceptación incondicional de los clientes, por supuesto, eso a la base. Pero aceptar incondicionalmente de los clientes, ella dice, no es aceptar lo que dicen. Y en la terapia humanista, pues se escucha y no se dice nada. Y Elizabeth Lucas no está de acuerdo con esto para la logoterapia. Y lo que dice es, escuchamos, pero intervenimos. Y hay que tener la valentía, como logoterapeutas, de apuntar sobre todo lo que ella dice, destacar todo lo bueno, destacar las potencialidades de ahora y las potencialidades de futuro. Eso es muy importante, dice, que no quedarse solo escuchando, decir cosas, intervenir. Y también, igual que en la terapia cognitivo-conductual o la terapia racional emotiva, cuando algo no cuadra, un logoterapeuta tiene que también atreverse a decir, no, no es así, lo que me estás diciendo no encaja con tus valores, no es objetivo. Quiere decir, también poder adoptar una actitud objetiva como logoterapeutas y atrevernos a decir y intervenir. Yo creo que eso, desde el punto sobre todo de Elizabeth Lucas, yo estaría de acuerdo que requiere un entrenamiento de ir más allá de la escucha y poder intervenir de forma profesional según los criterios de la logoterapia, pero hacerlo y tener valentía para hacerlo, practicarlo y no tener miedo a hacerlo, a destacar lo bueno, a destacar potencialidades de futuro y a destacar lo que no cuadra. Y eso se basa en, yo diría, lo mejor en la logoterapia. Si yo tenía que elegir uno de estos criterios, sería uno que solo existe en la logoterapia. Eso no hemos visto en los factores comunes, pero que la logoterapia puede aportar a las otras orientaciones. Sobrevalorar a los clientes sistemáticamente. Y eso es lo que dice Elizabeth Lucas, se basa en esto. Es lo que dijo Frankel, digamos, citando a Goethe. Yo no, mi castellano, siento el castellano un poco exótico, en inglés me sale mejor, no me acuerdo exactamente en castellano cómo saldría, lo voy a decir, espero que sea correcto, que si miramos al hombre tal como es, será peor, pero si lo miramos desde donde podría llegar a ser, lo haremos mejor, algo así. Así que acordarnos que si miramos a la persona tal como es, que viene al despacho, pues ahí no, no la vamos a ayudar a llegar donde podría estar. Así que sobrevalorar sistemáticamente a los clientes, que lo que nos dicen
más o menos no creer muchas cosas que nos dicen y siempre ver dónde exactamente esta persona puede estar, y ahí lo que decía Lucía y luego Juan Pablo, todas las fortalezas, los potenciales que vemos, mirarlo ahí y ayudarle a llegar donde podría estar, que a lo mejor no es ahí, pero donde podría de forma realista estar, lo que decía Frankel. Así que yo creo que para la logoterapia, entrenarnos a ver todas las fortalezas, talentos, habilidades potenciales presentes y futuros de la persona y verlo ahí cuando viene a vernos para poder ayudarle a llegar a donde podría estar como persona. Eso la habilidad más importante en la logoterapia yo la veo ahí. Perfecto, Mati, muchas gracias. Lu, Bueno, capaz que cuando vos me acercaste a esta pregunta, a mí se me vino una habilidad personal, que es la repostería, y traté como ir haciendo una analogía, porque en esto de transmitir, ¿no?, habilidades o el cómo es medio difícil, pero creo que así yo por lo menos lo organicé mejor y me entiendo mejor. Cuando yo cuando pienso qué es lo que quiero cocinar, ¿no? Sería una primera pregunta a responder, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces creo que en el plan terapéutico tenemos que partir del punto de partida de entender cuál es la pregunta a resolver, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando al consultante? En este plano, en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la intervención, como recordar esta apertura que tiene la logoterapia, complementarnos con otras escuelas. Si yo reviso mi experiencia personal, he hecho cursos y trato de buscar permanentemente herramientas de otras escuelas para poder ponerlas al servicio de la persona que consulta, ¿no? Entonces esto a mí me parece como muy importante. Teniendo en cuenta todo tipo de herramientas que uno puede tener, clarificar el punto de partida, el qué voy a cocinar, qué voy a trabajar con el paciente, tener en claro el diagnóstico. Y un pasito más, ¿no? Más allá del diagnóstico, no quedarnos solo en el diagnóstico como en la enfermedad en sí, sino tratar de ver qué es lo humano que hay en esta persona que está enfrente mío, ¿no? Cómo se están manifestando estos recursos no éticos, cuán desplegada o restringida está esta dimensión espiritual, ¿no? Otro punto a considerar desde mi punto de vista es el tema del sentido de la vida, que lo encuentro que tiene un claro valor diferencial a la hora de plantear objetivos terapéuticos, a la hora de pensar en un pronóstico, ¿no?, en un diagnóstico. Y también ante el padecimiento yo me detengo a indagar respecto a la responsividad, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la persona de poder dar respuesta a esto que le pasa? ¿Cómo está jugando el binomio libertad-responsabilidad en esta sintomatología que la persona trae? Un segundo aspecto en cuanto a la cocina, bueno, primero defino qué es lo que quiero cocinar, después me planteo, bueno, qué ingredientes necesito, ¿no? ¿Con qué? Y acá claramente como una de las cuestiones centrales que Frankl nos propone es mi personalidad como terapeuta sumada a la personalidad del consultante, y el vínculo que se genera entre estas personalidades va a dar como resultado esta ecuación de la terapia, ¿no? Desde el consultante me gustaría destacar esto que veníamos hablando de la unidad, de entenderlo como una unidad, cómo juegan estas dimensiones, ¿no?, en la sintomatología que se presentan, y la dimensión espiritual como un concepto de salud, como un concepto de recursos sanos donde nosotros constantemente podemos apelar y trabajar. Desde nuestra personalidad como terapeutas, un poco lo que decía Juan Pablo hace un rato, ¿no?, esta actitud fenomenológica, la inocencia, la ingenuidad, la humildad en la aproximación al otro, entender al otro como un misterio, ¿no? El misterio del yo, el misterio del sufrimiento, ¿no? También disponemos al encuentro, ¿no? Este encuentro que para la logoterapia, el vínculo terapéutico es central, ¿no? Yo lo entiendo como un espacio de inclusión mutua, donde nos donamos, donde acogemos al otro, ¿no? Y donde ambas presencias son fecundantes desde los dos lados, ¿no? Y después también en este punto, un ingrediente para mí muy importante es la corresponsabilidad, ¿no? Esto que hacemos equipo con el otro, ¿no? Un poco lo que decía Juan hace un rato, yo no te voy a decodificar nada, sino que juntos vamos a descubrir qué es lo que está pasando, cuáles serían las mejores estrategias, qué habla eso de vos, cómo te puedes plantar frente a lo que te pasa, ¿no?
La tercera pregunta sería el cómo, ¿no? Tengo en claro qué es lo que voy a hacer, con qué ingredientes lo voy a hacer, bueno, y ahora cómo. Bueno, y acá Frankel nos plantea un gran desafío para mí y una gran oportunidad, ¿no? Que él dice que si dos personas están siendo igualmente tratadas, una de ellas está siendo maltratada, ¿no? Entonces, la singularidad y la unicidad en el tratamiento, el desafío constante que nos plantea en cuanto a cierta creatividad, un arte, ¿no? La improvisación también. Juan Pablo decía hace un rato también esto que Frankel cita como el rol del oftalmólogo, ¿no? Ampliar el campo visual del paciente, ¿sí? Para que pueda darse cuenta de qué valores lo están apelando, qué sentidos tienen que ser descubiertos, ¿no? Como también intentando que la persona se desidentifique del síntoma, ¿no? Y también que se pueda desplegar el ser en su esencia y en el sentido, ¿no? También cómo siendo humildes en nuestra tarea, por momentos vamos a ayudar a que la persona se sane, por momentos vamos a acompañar, por momentos vamos a sostener, y por momentos nuestra intervención puede ser el silencio y una mirada que sostiene, ¿no? Entonces ser humildes también desde ese lugar. Algo que también a veces me ayuda a mí para poder trabajar con los pacientes es el sentido que el síntoma tiene, ¿no? Desde el valor. A veces la persona sufre y ayudarla, no sé, a darse cuenta que, por ejemplo, el que ninguna pareja le guste, no le termine de cerrar, puede tener que ver con que para ella los valores estéticos son muy importantes y predomina el valor estético en pos de otro valor. Bueno, eso también puede ser como muy esperanzador en cuanto que se dé cuenta que está eligiendo un valor, ¿no? Y que no es que es una persona complicada, para no decirlo de manera coloquial. Después, en cuanto a las técnicas, bueno, Fran, vos recién mencionaste, ¿no? Desde la logoterapia tenemos técnicas específicas, la intención paradójica, la de reflexión, la modulación de actitudes, la apelación, el denominador común, todas las que podamos sumar. Yo por momentos me encuentro aplicando técnicas de mindfulness, técnicas de las terapias cognitivas, psicodrama, cuestiones de meditación, ¿no? Pero creo que acá el factor determinante de qué técnica voy a elegir tiene que ver con que nosotros nos centremos en la persona con la cual estamos trabajando. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Si es más lógica, si es más reflexiva, si es más creativa, ¿no? Porque a veces forzar cierto método frente a alguien que eso no le representa no sería adecuado, ¿no? Por parte nuestra. En cuanto a la manera de preguntar, bueno, el diálogo socrático es un punto troncal, ¿no? En nuestra manera de preguntar, tratando de que la persona pueda dar a luz lo que tiene y la verdad que sabe, ¿no? Y que él la tiene que descubrir y que está dentro de ello. Pensaba que me encuentro en general haciendo preguntas que tienen que ver con favorecer el autoconocimiento, el insight, la toma de decisiones, la conexión con el sentido y con los valores. Comparto y coincido con Mati respecto a generar un clima de confianza, de calidez, de seguridad para que la persona se pueda abrir, ¿no? Y compartir. Uso muchísimo el sentido del humor, o sea, la verdad que me divierto bastante. Trato de generar retroalimentación constante, chequear si lo que la persona me está contando es verdaderamente lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Generar feedback en esto de que somos corresponsables del tratamiento, ir viendo cómo estamos, cómo vamos, qué cosas vamos cumpliendo, con qué estamos cómodos, con qué estamos incómodos. Por momentos también hago autorreferencias, si siento que hay alguna experiencia de vida que le va a servir a la persona, ¿no? Bueno, también me encuentro como compartiendo eso. Suelo dar bastantes tareas como para que la persona pueda, en lo que se trabajó en el espacio terapéutico, continuar, ¿no? Bueno, eso es como grandes rasgos respecto a la manera de preguntar. Y sí, les puedo compartir que me encuentro inventando constantemente técnicas. En eso soy como bastante creativa en cuanto a ejercicios, me dejo guiar por la intuición del momento, por el estilo de la persona, lo que la persona quiere trabajar, y ahí surgen, bueno, un montón de ejercicios y cosas que no las leí de ningún lado, sino que es parte de la experiencia. Después, los últimos dos puntos para mí tienen que ver con, bueno, dónde y cuándo, ¿no? Si yo me dispongo a cocinar, ¿cuándo voy a cocinar? ¿Dónde voy a cocinar? Bueno, la tarea terapéutica en ese sentido, igual, ¿no? El contexto, por un lado, el contexto vital, histórico de la persona, ¿no? ¿Dónde se está dando ese síntoma? ¿Qué implicancia tiene en su historia de vida, en su aquí, en su ahora, ¿no?
Y el tiempo. Vieron que es importante en la cocina, cuando uno cocina, respetar los tiempos de cocción. Bueno, acá sería lo mismo con la persona. Respetar los tiempos para la reflexión, para pensar alternativas, para poder elegir esas alternativas y ponerlas a prueba, ¿no? No forzar nosotros, por más que nosotros tengamos en claro los pasos hacia dónde vamos, ser como muy respetuosos del tiempo y entender que muchas veces es un proceso, ¿no? Y que no sale así, que no es instantáneo. Y por último, algo curioso, es que yo tengo una receta que es conquista corazones, que es el mousse de chocolate, ¿no? El mousse de chocolate, Juan Pablo lo ha probado, lo hemos cocinado, vos lo has probado. Bueno, yo me planteo si la gente me quiere a mí por lo que soy o por mi mousse de chocolate, es como mi hit. ¿Y qué me pasa a mí que es curioso, no? Yo soy totalmente honesta y comparto la receta y explico y digo, comprá tal manteca, tal chocolate, ¿no? Y la gente que me devuelve, Lu, no me sale como a vos te sale, o sea, no hay manera. Y yo me río porque para mí el secreto tiene que ver en cómo yo integro los elementos, cómo bato, ¿no? Entonces creo que ahí sí se da algo como pensaba, por un lado, el vínculo terapéutico, ¿no? Como agente de cambio, esto que dice Shalom, ¿no? Por otro lado, la trascendencia y la autotrascendencia. Cuando yo en general cocino algo para otros, me conecto con ese otro, como lo hago con amor, con cariño, con tiempo, con dedicación, ¿no? En no tanto centramos en el hacer, desde nuestro rol de terapeuta, sino en el ser para los demás, ¿no? Y cómo eso fluye y cómo eso también da resultados y termina dando resultados. Y por otro lado, o sea, nosotros trabajamos por suerte de algo que nos encanta, que es ayudar a los otros, pero también tiene sentido para nosotros, ¿no? Y conectar con el sentido y lo valioso, con lo que aprendo de este paciente, con lo que crezco con este paciente. Me parece que eso es un punto que también hay que sumar a estas habilidades terapéuticas para que la receta nos salga bien, digamos. Bueno, muy bien, hemos tenido aportes muy interesantes. Yo sumaría tres cosas rápidamente. Una, que ya mencionaba Lu, creo que un logoterapeuta debe tener la habilidad de saber hacer preguntas. Una habilidad central, una habilidad de saber hacer preguntas. Segundo, la habilidad de volver práctica la antropología filosófica. Dicho en otros términos, no vamos a permitir que un paciente bote a la basura su libertad y su responsabilidad, echándole culpa a otros por ciertas cosas. ¿Cómo poder volver toda la teoría y toda la antropología en algo práctico? Y la tercera, que es un poco como un lema en SAPS, y no sé si sea una habilidad, pero es como la habilidad de vivir a la manera logoterapéutica o a la manera existencial, como camino, como invitación. No es fácil ayudar a sostener el sufrimiento del otro cuando uno es un evitador del sufrimiento todo el tiempo. No es fácil ayudar a orientar el sentido cuando uno es nadaísta, nihilista y está todo el tiempo oscurecido, ¿no? Bueno, el tiempo se nos agotó, pero no podemos irnos sin una última pregunta. Les voy a pedir que intentemos resolverla en un minuto, aunque está casi resuelta con todo lo que ya hemos planteado. ¿Qué les sugerirían ustedes a los nuevos logoterapeutas, los que están iniciando sus procesos de entrenamiento en los diferentes institutos, los que llevan poco tiempo de práctica? ¿Qué creen ustedes que podría ser en un minuto una sugerencia para que hagan mejor su trabajo? Y vamos entonces a empezar por, creo que empezamos fue por Lu o por Mati. Vamos a empezar por Le Mati. tocó a Mati ya. Exacto. Vale, yo para resumir diría dos cosas. Justamente continuando con lo que acabas de decir, Efren. Primero, ser un buen modelo de la logoterapia, quiere decir, trabajar sobre sí mismos para ofrecer un buen modelo del modelo de la logoterapia, porque sabemos el modelado es muy poderoso para aprender, enseñar y tener credibilidad con los clientes, ¿vale? Primero sería el modelado de aplicar todo a sí mismos primero e intentar vivir estos conceptos de logoterapia antes de enseñarlo a los clientes.
Y segundo, tener mucha curiosidad y apertura hacia las otras orientaciones terapéuticas, ir aprendiendo con un espíritu muy abierto y sin mucha crítica. Primero hay que aprender antes de rechazar o criticar para ver todas las herramientas posibles que pueden aprender de otras orientaciones para poder tener una caja de herramientas, como lo decía Lucia, preparado para combinarlo con la logoterapia y ver también cómo se puede complementar otras orientaciones con la logoterapia o cómo otras orientaciones pueden también complementar a la logoterapia. Así que estas dos cosas, un modelado, flexibilidad, apertura, curiosidad hacia las otras orientaciones de la logoterapia, de psicoterapia. Yo diría estas dos cosas. Muy bien, Mati. Lu. Bueno, sumado a lo de Mati, volver a las fuentes, ¿no? Conocer, hoy creo que la virtualidad nos permite estar conectados, circula muchísima información de lo que es la logoterapia, pero creo que es importante leer a Frankl para entender qué es de Frankl y qué viene después de la evolución de muchos otros autores que toman algunas cuestiones de él, ¿no? Y las ayornan a lo actual, pero me parece fundamental partir desde el autor para mantener como viva la credibilidad y la autenticidad de su teoría. Después, bueno, acompañar espacios de terapia personal. Se me hace difícil pensar a una persona en el rol de terapeuta sin que haya pasado por la experiencia de tener un espacio para su propio desarrollo personal y ponerse como en el rol de la persona que nosotros vamos a acompañar, ¿no? También es útil cuando uno da los primeros pasos, generar espacios de supervisión para no sentirse tan solo. Y si yo reviso como mi experiencia personal de mis primeros pasos, me parece que a mí me ayudó mucho hacer redes, ¿no? Como abrirme no solo al instituto del cual yo puedo formar parte, sino generar vínculos con tantos otros institutos y desde ahí enriquecerme, complementarme, ¿no? Me parece que eso también como es muy valioso. Perfecto, Lu. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo creo que sumándole a todo lo que ya han dicho, es muy importante el entrenamiento. Yo creo que es muy importante formarse académicamente tanto en lo teórico como en lo práctico, porque llevar a lo práctico lo antropológico no es tan fácil. Y a veces cuando no logramos volver aplicada la antropología, terminamos empezando a dejar la antropología como algo muy lindo y robando cosas de diferentes lados y terminamos haciendo un mousse de chocolate, no como el que nos enseña Lucía, sino con una cantidad de mezclas de cosas raras que terminan no siendo logoterapia. Lo otro no es los actos terapéuticos. Muchas veces el acto terapéutico implica más el ser psicoterapeuta como tal que simplemente una acción decidida, y eso tiene que ver con la parte personal, el cuidado de uno, el cuidado como terapeuta, el cuidado de la ansiedad, el cuidado de la alimentación, de la nutrición, del ejercicio, la gente que hace yoga, la importancia de la psicoterapia es clave en todo eso, porque la principal técnica, si terminamos siendo nosotros. Nosotros como terapeutas es importantísimo. Por lo tanto, el acto terapéutico va mucho más allá que una tarea terapéutica, sino un acto terapéutico que nace de lo espiritual, del ser, digamos, de la persona. Y yo agregaría un elemento adicional y es la importancia de la supervisión. Yo creo que la supervisión es algo que debe mantenerse durante la vida. O sea, no necesariamente es pertenecer a un grupo de supervisión es importantísimo, porque la supervisión no solamente te enseñan a hacer psicoterapia o te dan cómo solucionar los problemas, sino también te ayudan a trabajar en ti mismo, porque muchas de las dificultades en la terapia que tienes con tus consultantes tienen que ver con cosas tuyas también. ¿Qué está pasando contigo? Entonces son elementos que ayudan muchísimo a trabajar y poder conversar con tus colegas, no quedarte aislado, ¿no? El poder mantener relaciones estrechas, poder tener intimidad, porque creemos que la intimidad como terapeutas es enorme, pero la intimidad del otro. Entonces, ese tipo de cuestiones es importantísimo. Cuidarnos a nosotros es clave. Yo creo que es las cosas más importantes que tenemos que vivir en este momento. Genial. Yo solo le sumaría una palabra: rigurosidad.
rigurosidad. Hay cosas que están escritas, hay cosas que sabemos que son exitosas, hay muchos textos que van surgiendo, que van saliendo, y uno tiene que ser riguroso en todo, en el cuidado del paciente, en el cuidado de sí mismo, en el continuo aprendizaje, porque es un camino, un camino. Hacer logoterapia o hacer psicoterapia implica leer y aprender hasta el último de los días. Quería, bueno, cerrar esta mesa invitándolos, Juan. Yo quiero agregar una cosita que dijiste lo de leer. Yo creo que es importante mucho, no solamente leer de psicoterapia, pero también es leer filosofía, leer historia, leer novelas, ver películas, ver series, porque la cultura muchas veces nos va a llevar a... todo eso que vamos viviendo de las canciones, de la música, nos va a ayudar y van a ser materiales importantísimos en lo que estamos viviendo en el día a día. Y oír lo que les gusta a nuestros consultantes para poderlo conocer también, para poder hablar en su idioma. Pensaba un poco de escucharte lo de la cultura, Juan, hacer parte de comunidad. Es decir, estar en una comunidad de logoterapia es una forma de aprender nuevas cosas, discutir, nutrirnos entre todos, asistir a espacios de este estilo, ir a los congresos. Así es que bueno, un poco desde ahí, ya saben, 4 y 5 de junio tendremos la celebración de nuestro 10º aniversario. El programa ya está circulando en redes. Yo creo que es un programa que aporta bastante. Así es que allí nos veremos. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Lu, Juan, por participar. Vamos a dejar la grabación puesta en Facebook para que la podamos mover y compartir. Que tengan un muy feliz fin de semana y nos vemos a principios de junio. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Lucía. Y en el Congreso de Valencia esperamos que Lucía nos prepare el MUS. Así es.